Y bienvenidos a la masterclass del día de hoy. Muchas gracias por tomarse un minuto de su tiempo para asistir a esta pequeña clase, a esta pequeña demostración que estaremos haciendo el día de hoy, que consiste en el modelado de un emplazamiento urbano utilizando Civil 3D e InfraWorks. Vale, rápidamente voy a colocar una pequeña presentación para ver un poco más qué es lo que estaremos trabajando el día de hoy. Vale, nos vamos a enfocar principalmente en la interoperabilidad de Civil 3D, InfraWorks y Revit. InfraWorks como herramienta de visualización final, Civil 3D para diseño detallado y avanzado en cuanto a lo que se refiere a obra civil, y Revit para la parte de edificación. Estaremos aplicando herramientas para extracción de datos de terreno, creación de terrenos modificados, herramientas útiles entre cada uno de estos software, tanto para obra civil como para edificación con su software correspondiente. ¿Vale? Y veremos la presentación final del trabajo. Rápidamente, ¿en qué va a consistir el trabajo del día de hoy? Se ha propuesto en una zona la extracción de cierta documentación inicial. Una vez que se ha ubicado ese proyecto, se ha aplicado o se ha utilizado Autodesk InfraWorks. Con sus herramientas se puede generar rápidamente un modelo del cual podemos extraer información inicial rápidamente. Para el que no conoce Autodesk InfraWorks, es un software para diseño preliminar, software de diseño conceptual, el cual nos permite extraer rápidamente cierto tipo de datos de terreno, crear carreteras rápidamente, puentes y obras de drenaje, el cual podemos ajustar posteriormente aplicando otro software de diseño más avanzado, por ejemplo Civil 3D. Específicamente para esta masterclass el día de hoy estaremos viendo la opción de extracción de datos de terreno, verificación de diferentes propuestas y visualización y presentación final del proyecto. Como archivo descargable o archivo de intercambio vamos a utilizar el formato IMX. Y hablando un poco de archivos, voy a compartir por acá los archivos del día de hoy. ¿Vale? Se abrirá una pequeña ventana. Un segundo. ¿Vale? Pueden hacer clic en ella y descargar los archivos que estaré trabajando el día de hoy si quieren pues repetir la clase en algún momento. ¿Vale? Vale, siguiendo con la presentación. Luego pasaremos a diseño más detallado aplicando Civil 3D. Civil 3D es un software para diseño detallado basado o específicamente para obra civil. Vamos a crear esa superficie modificada en base a obra lineal y a generación de superficie de trabajo final. Vamos a editar ciertos elementos y utilizaremos archivo de intercambio XML y formato shape para incorporar áreas de cobertura a InfraWorks. Y luego pasaremos al diseño detallado de edificación. Son 3 archivos que ya he preparado previamente. Se ha preparado directamente desde acá, desde el departamento. Y pues los veremos el día de hoy. 3 archivos de edificación, ¿vale? Han sido preparados con Revit, diseño detallado de edificación, modelado de estos elementos, definición de materiales, etc. Como formatos de exportación, pues utilizaremos el formato RVT de Revit para incorporar a InfraWorks o el formato IFC también es válido. Y una vez que tenemos todos estos elementos generados, pues este será el resultado final. Pasando entonces al trabajo práctico, voy a ocultar por acá esto un segundo y compartir mi pantalla. ¿Vale? Voy a mostrar un pequeño vídeo para ver cómo es esa solución final.
Esto es lo que lograremos el día de hoy, ¿vale? Estaremos trabajando en base a un dato inicial para generar este terreno modificado con áreas de cobertura, aplicando los tres software: Civil 3D, Autodesk InfraWorks y Revit. Vale. En los archivos de trabajo, pues tienen todos estos archivos que estaremos utilizando el día de hoy. Iniciando en Autodesk InfraWorks, bueno, antes de iniciar, pues debemos tener ubicada la zona del proyecto. Con la aplicación de Google Earth la he ubicado rápidamente, ¿vale? He establecido que esta será la propuesta para realizar este emplazamiento. Y aplicando las herramientas de Autodesk InfraWorks he generado ese modelo en 3 dimensiones, que contiene diferentes tipos de datos. Si vamos aquí a la opción de origen de datos, me indicará qué tipo de datos contiene. Tiene datos de elevación, datos de imágenes raster, de edificación, carreteras, uso de las tierras, etc. Una vez que hemos generado este terreno o este modelo inicial, debemos exportarlo para poder prepararlo y trabajarlo en otro software. Para exportarlo iremos aquí a la ficha de salida y lo exportaremos en formato IMX. El formato IMX es un formato de interoperabilidad que aplica InfraWorks y Civil 3D. En este caso vamos a utilizar todo el modelo. Debo configurar las coordenadas asociadas a la zona del proyecto. En este caso es ETRS 89, UTM 30 Norte, asociado acá a la zona de Madrid. Y voy a ubicar donde quiero guardar ese archivo. Voy a crear una nueva carpeta. Vale, y rápidamente exporto ese elemento. Es la base topográfica que estaremos utilizando para generar esa topografía final del emplazamiento. Una vez que se ha exportado, simplemente abrimos Civil 3D y debemos crear un nuevo proyecto. ¿Vale? Ya tengo creado el proyecto, por lo tanto debo configurarlo. Iré aquí a la ficha configuración, botón derecho, editar y asociarlo a la zona de trabajo. ¿Vale? ED50, ETRS89 y luego ubicamos por acá ETRS89, TM30. ¿Vale? Coordenadas coincidentes con el archivo de InfraWorks. Al hacer esto, pues se desplegará una nueva ventana por acá, una nueva ficha, que me permite activar la geoubicación. Como no tengo elemento colocado en mi modelo, pues por ahora no sirve de nada. Vamos a incorporar ese archivo IMX que hemos extraído de InfraWorks. Iremos aquí a la ficha de InfraWorks, importar IMX y vamos a seleccionar ese archivo que hemos extraído. ¿Vale? En este caso, pues ha traído todas las alineaciones de cada una de esas carreteras, las superficies modificadas. Solo me interesa tener la superficie. Voy a seleccionar estos elementos y a suprimirlos. Igual que las superficies modificadas. Para revisar el elemento, pues podemos hacerlo desde la ventana de espacio de herramientas, ficha prospector. Aquí lo tendremos, superficie original. Vamos a entrar en sus propiedades rápidamente para modificar su nombre y su visualización. Me interesa solo el borde por ahora. ¿Vale? Y aquí lo vemos, tenemos esa superficie de trabajo, solo se visualiza el borde por ahora. Voy a activar esa geoubicación para verificar que esté correcto. ¿Vale? Y como vemos, está ubicado en la zona correcta, por lo tanto puedo seguir con el trabajo. Voy a desactivar el mapa. Voy a abrir un nuevo archivo que tienen en los archivos de trabajo. Y es la base CAD que estaremos utilizando para generar este elemento de urbanización.
Vemos, simplemente son polilíneas que utilizaremos como base para crear esa obra lineal. Pues las tomamos, las seleccionamos, las copiamos y las pegamos en nuestro archivo base en coordenadas originales. Y el archivo original podemos cerrarlo, no queremos cambios en él. Entonces estaremos utilizando estos elementos para generar una obra lineal, posteriormente una superficie de esta obra lineal y unir ambas superficies en un terreno final. Como es común, la obra lineal se genera a partir de una alineación, pero Civil nos ofrece otra opción, generarla a través de una línea característica, y es lo que aplicaremos el día de hoy. Debemos convertir cada uno de estos elementos en líneas características con cierta elevación. Para ello debo verificar qué elevación voy a utilizar. Selecciono mi superficie, voy a modificar su visualización nuevamente, curvas de nivel, y voy a añadir una etiqueta rápidamente para ubicarme. Etiqueta de curva de nivel múltiple, selecciono una línea por acá, por ejemplo, y me indicará pues que la zona se encuentra entre 620, 622, ¿vale? Aproximadamente a 620 metros. Es la elevación que estaré utilizando. La etiqueta puedo suprimirla. Y continuar con el trabajo. ¿Vale? Voy a desactivar nuevamente esas curvas de nivel. Y ahora sí, iremos aquí a la opción de creación de línea característica a partir de objetos, porque ya tenemos los elementos base. Selecciono el primer objeto, presiono Enter. Debo asignar un nombre a ese objeto para poder identificarlo posteriormente y activar asignar elevaciones. Y aquí colocaré la elevación que he indicado, 620. Aceptamos, ¿vale? Y vemos que ahora pues tenemos que repetir este procedimiento para cada uno de esos elementos, ¿vale? Voy a hacerlo rápidamente. Crear a partir de objeto. Esta será la número 2. Asignar elevaciones y ya se queda registrada la última elevación tomada. Estas líneas características serán la base para poder generar esa obra lineal y posteriormente la superficie de esa obra lineal. ¿Vale? La línea número 5. Número 6. Y número 7. El siguiente paso, antes de generar la obra lineal, es crear el ensamblaje o sección tipo que aplicaremos a cada una de estas líneas. Y en este caso simplemente haremos un bordillo aplicado a cada uno de estos contornos para poder generar esa superficie posteriormente. Para crear el ensamblaje iremos aquí a la ficha obra lineal, crear el ensamblaje, que es la sección tipo, sección de bordillos, ¿vale? Y lo colocaremos por acá y vamos a definirlo con la paleta de herramientas que contiene los subensamblajes predeterminados por el software. Vamos a utilizar este bordillo básico, pero vamos a editarlo posteriormente. Lo colocamos por acá y vamos a seleccionarlo para editarlo un poco. ¿Vale? En sus parámetros voy a indicarle que no tenga talud y que la anchura sea de 0,30. Vale, vemos que se ha modificado y ahora sí que podemos crear esa obra lineal. Para crear la obra lineal iremos nuevamente a la ficha obra lineal, crearla, asignarle un nombre. Y vemos que ahora podemos definirlo por alineación y perfil o línea característica. En este caso, línea característica es el elemento que tenemos, ¿vale? En base a la línea
emplazamiento 1, línea número 1, aceptamos. Debemos entrar ahora en sus propiedades. ¿Vale? En las propiedades de la obra lineal. Si vemos aquí en la ficha Prospector, obra lineal se ha creado por acá. Clic derecho, propiedades. Vale. Vemos que tenemos esa línea base número 1 con la que se ha generado ese elemento. Vamos a añadir una región, la sección de ese bordillo, y aquí lo tenemos. ¿Qué sucede? En este caso tenemos diferentes líneas base, específicamente 7, que hemos creado previamente. Por lo tanto, debemos hacer clic aquí en añadir línea base y seleccionar cada una de esas líneas características. ¿Vale? Aceptamos y añadimos la región o sección tipo. ¿Vale? Si estamos aplicando este proceso, pues debemos repetir tantas veces como líneas características tengamos. Vale, quedan 2. Y la última línea base, línea número 7. Segundo. Añadir región. Y ahora simplemente vamos a aceptar, regenerar esa obra lineal y tenemos el elemento ya creado. El elemento de obra lineal al cual hay que hacer ciertas ediciones porque si observamos en esta zona pues no se está creando correctamente la curvatura igual que en esta zona. Esto se debe a la frecuencia a la cual se han aplicado esos elementos. Vamos a seleccionar la obra lineal, botón derecho, propiedades. Y aquí en establecer todas las frecuencias vamos a modificar en tangente o línea recta a 10 metros y en incremento de curva a 0,20. Igualmente en espirales, en este caso no tenemos, pero lo modificamos igualmente. Bueno, ahora aceptamos, regeneramos la obra lineal. Vale, vamos a revisarlo. Vale, 0,20. Aceptamos. Vale, y ahora sí que tenemos una buena definición de ese elemento o de ese bordillo aplicado en esas curvas. El siguiente paso, una vez que hemos generado la obra lineal, bueno, podemos revisarla en la vista en 3 dimensiones. De ese primer planteamiento del elemento, cómo ha quedado. Vale, voy a aprovechar para guardar mi archivo. ¿Vale? Y ahora que tenemos la obra lineal definida, podemos crear la superficie de esa obra lineal. La superficie que estaremos utilizando para unir a la superficie original para crear ese terreno modificado. Para crear esto, vamos a seleccionar la obra lineal, superficie de obra lineal, creamos esa superficie, le asignamos un nombre. Y ahora debemos añadir los vínculos, en este caso, o comúnmente en obra lineal se agregan los vínculos de la sección tipo. En este caso vamos a añadir línea característica y vemos acá tenemos las opciones
que conforman ese bordillo. Añadimos cada una de ellas. Aceptamos y regeneramos nuevamente. Y se ha creado esa superficie modificada. Si queremos revisarla, simplemente la seleccionamos. Vemos una visualización 3D de ese elemento, vista isométrica. Voy a seleccionar la superficie. ¿Vale? Aquí sí que tenemos la superficie modificada. Voy a cambiar su estilo. ¿Vale? Y entonces estaremos utilizando esta superficie para generar esa solución final. Hay que hacer un par de ediciones, ya que vemos que en esta zona pues no se ha creado correctamente. Y para esto es muy sencillo. Vamos a seleccionar, cambiar su estilo de visualización a triángulo. Y esto nos permitirá editar esta zona. ¿Vale? Para editarla, pues seleccionamos la superficie, editar y quiero suprimir líneas. ¿Vale? Ya tenemos un poco más de definición en esa zona, igualmente en esta. Vale. Entonces, ahora que tenemos definida esa superficie, vamos a crear la superficie de trabajo final. Voy a volver a visualización normal. Para crear la superficie de trabajo final, verificamos acá en superficies que tenemos terreno original y urbanización. Vamos a hacer una copia de ese terreno original. ¿Vale? Sobre ese mismo punto para que se coloque en coordenadas originales. Vemos que ha cambiado, se ha agregado por acá. Vamos a entrar a sus propiedades y modificar el nombre. Terreno final. Aceptamos. Vamos a entrar en terreno original, desactivar su visualización ya que no me interesa tenerlo por ahora. Y ahora entraremos aquí en la definición de terreno final. Edición. Vamos a pegar una superficie sobre él, la urbanización. Y modificando ese terreno final, las propiedades de visualización, vamos a colocarle contornos a cada 5 y 25. Esto activará esas curvas de nivel. Si vemos una vista en 3 dimensiones, pues tenemos generado rápidamente esa superficie modificada. Entonces esta es la superficie modificada que estaremos utilizando para incorporar a InfraWorks. Para ello debemos exportarla desde Civil. Iremos aquí a la ficha salida. Exportaremos en formato LAN XML. Vale, voy a desactivar todos los elementos y me interesa solo el terreno final. Voy a aceptar y ubicarlo por acá. ¿Vale? Esto tomará automáticamente las coordenadas en las que hemos configurado este archivo en Civil 3D. Por lo tanto, cuando lo incorpore a InfraWorks, podré establecer esa imagen de fondo. Entonces, vamos a volver a InfraWorks. Tenemos la propuesta maestra, la primera que se crea una vez que hemos generado ese modelo. Vamos a crear una nueva propuesta. Topografía final. Aceptamos, entonces esto lo que hará es crear una copia de esta propuesta maestra con el nombre que hemos asignado. Y aquí podemos ir al origen de datos y eliminar todos esos elementos que no necesitamos. En este caso yo voy a eliminar la elevación y la imagen.
Vale, voy a entrar en capas de superficie y desactivar las carreteras. Y en el explorador desactivar las construcciones. Bueno, ya está desactivado. Ahora puedo añadir esos elementos, ¿vale? Puedo ir aquí, añadir un land XML, ubicar ese archivo. Vale, aquí lo tengo, terreno final. Vemos que se ha añadido, simplemente debo configurar nuevamente. Y tenemos generado ese terreno final. Ahora simplemente debo incorporar la imagen de fondo. Vale, aquí en imágenes raster. Vamos a conectar con Big Maps. Aceptamos, aceptamos nuevamente. Y ahora actualizamos. Entonces ya hemos completado el primer paso. A simple vista, pues quizás no se aprecia si nos acercamos un poco. Vemos que tenemos ese modelo de terreno modificado que hemos extraído desde Civil. Tenemos ese primer paso. El siguiente paso es extraer esas áreas de cobertura que estaremos utilizando en el ejemplo. Vamos a volver al archivo de Civil, seleccionar la superficie terreno final. Voy a desactivar su visualización. Y ahora me interesan ciertos elementos con los que se ha creado la superficie de la organización y de la obra lineal. Para ello debemos exportar este archivo de Civil 3D como un archivo CAD normal. Lo haremos con el comando export AutoCAD, ¿vale? Vamos a guardarlo por acá. Y una vez que hemos exportado, vamos a abrirlo. Vale, entonces este elemento, si observamos, si lo seleccionamos, son polilíneas en 3 dimensiones, algunos son polilíneas, son elementos que podemos utilizar ahora para extraer esas áreas de cobertura. Básicamente estaremos aplicando 3 áreas de cobertura: cobertura de pavimento, cobertura de área verde y de bordillo. Entonces vamos a iniciar con cobertura de pavimento. Nos interesa este elemento. Este elemento que sea aplicable, primero debemos verificar en sus propiedades que sea un elemento cerrado, como me lo indica por acá. Y ahora para exportar como área de cobertura, utilizaremos el comando map export. Vale, voy a ubicar donde quiero guardar ese archivo. Nombre pavimento. ¿Y qué tipo de archivo es? Esto sí es muy importante. Como estaremos trabajando con recursos o formatos de forma, debe ser un formato shape como me indica por acá. Entonces, aceptamos. Vamos a trabajarlo como polígono. Seleccionar manualmente desde el dibujo. Y en opciones debo tratarlo como un polígono. Vemos que ha tomado las coordenadas o proyección del proyecto que hemos configurado previamente. Aceptamos y se ha exportado correctamente como me indica por acá. Ya veremos en qué consiste este archivo, cómo podemos trabajarlo. El siguiente paso es exportar las áreas de bordillo. Y será pues el contorno exterior de cada uno de estos elementos. Voy a seleccionarlo y verificar que cada uno de ellos sea un contorno cerrado. Si me indica que no es un contorno, lo cambiamos y le indicamos que sí. Bueno. Ya es.
Vale, este sí es contorno cerrado, igualmente este. ¿Vale? En caso de que no sean contornos cerrados, pues no nos dejará exportar en formato shape. Siempre debe ser un contorno cerrado. Y una vez que hemos configurado, que hemos hecho esta revisión inicial, podemos exportar esos bordillos como área de cobertura para incorporar en InfraWorks. Vale, ahora simplemente repetimos el procedimiento map export. Le asignamos un nombre, bordillo y acera, tratar como polígono y vamos a seleccionar manualmente cada uno de esos elementos. ¿Vale? ¿Vale? Y una vez que hemos finalizado este proceso, pues tendremos el resultado que mostraré a continuación. ¿Vale? Voy a abrir la carpeta del proyecto. ¿Vale? Estas opciones. Tendremos un archivo shape de área verde, un archivo shape para área verde final en este caso, archivos para bordillo y acera, base CAD, archivo de demarcación que proviene de este archivo de Civil que he preparado. Vamos a verlo rápidamente. ¿Vale? La demarcación aplicada al proyecto lo tenemos por acá. Entonces, una vez que hemos exportado cada uno de estos elementos en formato shape, podemos ir nuevamente a mi archivo de InfraWorks. Hasta ahora tenemos la topografía modificada. Vamos a crear una nueva propuesta. ¿Vale? Teníamos topografía final. Vamos a ponerle topo final cobertura. ¿Vale? Y ahora simplemente de la carpeta del proyecto seleccionaremos esos archivos e iremos arrastrando a InfraWorks uno a uno. ¿Vale? Comenzamos por pavimento. Aquí sí que debemos configurar qué tipo de elemento será. Será un elemento de área de cobertura. Y asignar un material. Vamos a asignar un material de parking. Asfalto. ¿Vale? Ahora cerramos y actualizamos. ¿Vale? Y vemos se ha colocado ese elemento como área de cobertura en la superficie que hemos indicado. Vamos a incorporar los elementos adicionales, ¿vale? Simplemente repetir el procedimiento. Bordillo y acera. Configurar como área de cobertura. Añadir material, en este caso, ¿vale? Y nos quedan un par de ellos. Iremos a área verde final. Será igualmente área de cobertura, en este caso de terreno, y grass número 2. ¿Vale? Rápidamente pues hemos generado estos elementos. Nos queda un último archivo shape que es el de demarcación. Igualmente la exportación se hace como elemento shape, pero en base a línea en vez de polígono. Entonces, para incorporarlo es igual. Lo tenemos por acá, demarcación, lo arrastramos. Y aquí vamos a configurar otra opción. Será área de cobertura. En estilo vamos a asignarle simplemente un color. Cerramos y actualizamos, pero no se visualiza nada. Eso se debe a el espesor de las líneas en el archivo CAD con respecto a la configuración en InfraWorks. Si vemos se ha adjuntado el archivo por acá en la lista,
Vamos a entrar en sus propiedades y en buffer simplemente le indicamos un valor un poco más pequeño. A ver. ¿Vale? Vemos que ahora sí se ha actualizado y se han incorporado esos datos, ¿no? Y lo visualizamos bastante bien, ¿no? Esas marcas de marcación en cada uno de esos de los lugares específicos donde corresponde. Entonces, ahora que ya tenemos la base con la que hemos trabajado los elementos de Civil y de InfraWorks, podemos pasar a la parte de Revit. Específicamente estaremos trabajando 3 archivos, ¿no? Vivienda número 1, 2 y 3. Vamos a examinar alguno de ellos. ¿Vale? Son archivos que ya están preparados, ¿no? Tenemos la vivienda número 1, vivienda tipo número 1 correspondiente a esa urbanización. Vivienda tipo número 2, en lo que carga el archivo, ¿vale? Vamos examinando cómo podemos incorporarlo a InfraWorks. Si vemos, aquí en la ficha de origen de datos tenemos todos los tipos de datos que acepta el software. Podemos abrir el archivo nativo de Revit o incorporarlo automáticamente, o un archivo IFC de exportación del elemento, ¿no? Vale, entonces tenemos aquí la vista número 2 o la vivienda número 2. Y finalmente la vivienda más pequeña. ¿Vale? Entonces, ¿cómo incorporar este elemento o cada uno de estos elementos en nuestro proyecto de InfraWorks? Vamos a seleccionar de la carpeta el archivo nativo de Revit, ¿vale? En este caso la número 1, ¿vale? Haré el ejemplo con la vivienda número 1 y la voy a arrastrar a mi proyecto de InfraWorks. ¿Qué hará esto? Pues lo agregará como un nuevo elemento aquí en la lista con la categoría que le indiquemos. Vamos a esperar unos segundos a que cargue el archivo. ¿Vale? Vemos que está en curso, ¿vale? Y este proceso pues tardará un poco más o un poco menos dependiendo de la extensión de este archivo. Si es un archivo de Revit o un modelo de Revit un poco más extenso, bastante grande, pues este proceso puede tardar varios minutos. Vale, para colocarlo, una vez que ha cargado, que se ha añadido, tenemos dos métodos. Uno es colocarlo en coordenadas originales, mediante el cual debemos hacer un paso previo con Civil y Revit, ¿vale? Es compartir coordenadas originales entre proyectos y lo haremos, o se hace, con este pequeño plugin o herramienta de punto de referencia compartido. Debemos tenerlo instalado tanto en Civil como en Revit. Una vez que se ha instalado, ¿vale? Que se ha añadido, debemos configurarlo. Entramos a configurar. Como yo he desactivado las construcciones previamente, al asignarle el tipo de elemento construcción, no se va a visualizar, por lo tanto voy a cambiarlo a mobiliario urbano. Entonces podemos colocarlo con coordenadas originales si ya está configurado en el proyecto o en el archivo de Revit, o colocarlo interactivamente, ¿vale? Colocarlo interactivamente me dejará, pues mediante el cursor, colocar ese elemento donde yo desee. Simplemente hacemos un doble clic para colocar ese elemento en la ubicación, cerramos y actualizamos. Y se coloca rápidamente ese elemento, ¿vale? Es un elemento que no es editable en cuanto a los elementos de modelo que lo conforman, pero sí que podemos hacer algunas ediciones en InfraWorks. Si me ubico en planta, pues puedo rotar el elemento, puedo escalarlo
y puedo desplazarlo. Incluso puedo hacer una copia del elemento donde lo desee. Entonces aplicaremos este procedimiento para generar o ubicar cada uno de esos elementos o de esos proyectos de vivienda sobre nuestra base de urbanización. Vale. Una vez que hagamos esto con cada uno de esos archivos de Revit o archivos IFC, tendremos la siguiente solución. La tengo por aquí. ¿Vale? Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces hemos colocado, ya sea del archivo nativo de Revit, con las coordenadas asociadas a cada uno de estos modelos, o simplemente seleccionando y copiando para una presentación final, podemos ubicar correctamente esos elementos. Y pues si no lo conocen, InfraWorks puede agregar elementos de decoración para una presentación final. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Elementos de mobiliario urbano. Entonces tenemos una biblioteca amplia para colocar cualquier cantidad de elementos en nuestro proyecto. Entonces voy a pasar nuevamente a la opción final. ¿Vale? Donde podemos apreciar esa solución final del proyecto, ¿no? Simplemente se han colocado diferentes elementos de mobiliario urbano. Incluso se ha modelado la red de drenaje con el módulo de obra de drenaje por acá. Para verificar esta red, pues nos desplazamos a la parte inferior del modelo, donde podemos apreciarla o simplemente cambiamos la vista. Aquí. Vamos a activar estructura alámbrica, ¿vale? Se ve más o menos. ¿Vale? Si no, volvemos a la vista inicial. Entonces, de esta manera, pues podemos aplicar los tres software, ¿vale? Autodesk InfraWorks como parte de diseño preliminar y conceptual del proyecto para extraer datos base, por ejemplo, el dato topográfico, que nos sirve en un inicio en el proyecto. Obviamente no es tan exacto como tener el propio levantamiento topográfico, pero como punto de partida es una buena herramienta. Luego pasamos al diseño detallado con Civil 3D para hacer esta superficie modificada e incorporar nuevamente a InfraWorks. Y finalmente, pues definimos cada una de esas edificaciones utilizando Autodesk Revit. En este caso hemos aplicado 3 modelos de edificación diferentes y lo hemos incorporado todo en esta misma presentación de Autodesk InfraWorks. Vale. Voy a volver a la presentación, ¿vale? Y bueno, este ha sido el final de la presentación y pues los invitamos a que sigan asistiendo a las que vienen a continuación, la que sigue mañana y la semana que viene.